A mi juicio solo hubo un momento de magnitud histórica equivalente, que fue cuando el 12 de octubre de 1492 nosotros, nuestros antepasados, nuestros ancestros, estos ya no eran norteamericanos, una nación que ni siquiera existía, nuestros antepasados pusieron un pie en América, un continente ignoto. 5 siglos después, los norteamericanos, la potencia del momento, pusieron un pie fuera de la Tierra por primera vez, en la Luna, el Apolo 11, con 3 astronautas norteamericanos que luego fueron mundialmente conocidos, Aldrin, Armstrong y Collins. Esto, como les digo, se produjo el 21 de julio de 1969. Bueno, pues al final de ese verano, de ese mismo verano, ya en otoño, en octubre de ese 1969, los norteamericanos, los 3 astronautas norteamericanos, iniciaban una gira mundial, cuya primera parada fueron las Islas Canarias. Y aquí te cedo la palabra, Fernando, cuéntanos. Pues esto es lo que mucha gente no sabe, y el primer viaje, recién llegados de la Luna, supuestamente, tuvieron una cuarentena y después de un tiempo, si recordamos, en aquellos tiempos, para cruzar el Atlántico había que parar a repostar en un lugar, y ese lugar eran las Islas Canarias, en concreto, en este caso, Gran Canaria. Bueno, pues en Gran Canaria mi padre, Eduardo López Merino, era delegado de Información y Turismo. La llegada de los héroes mundiales del momento, y como tú bien has dicho, los mayores exploradores de la historia de la humanidad después de Cristóbal Colón, pisando tierra española por primera vez para iniciar su gira posterior por toda Europa, no podía ser desdeñada por el muy inteligente Fraga, que era entonces ministro de Información y Turismo. Mi padre trabajaba para ellos y entonces, bueno, era el encargado de recibir a los Armstrong, Collins y Aldrin cuando llegaron a el aeropuerto de Gando en Gran Canaria. Y pasaron allí 4 días. Yo llegué a conocerlos, pero fíjate, yo tenía 5 años, porque era este chico tan joven no puede ser. Yo nací en el 64, yo tenía 5 años y mi padre me llevó, conocí a Armstrong, a Collins y a Aldrin, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Entonces, mi padre murió poco después y se dio una casualidad. Llenaron 40 habitaciones del Hotel Maspalomas Oasis. Bueno, imagínate, había más de 200 periodistas de todo el mundo. La CIA, no se sabe muy bien cuánta gente llevó la CIA, pero recordemos que están en... Bueno, la Guerra Fría todavía continuaba, los aletazos de la Guerra Fría, entonces no era una cosa fácil. Están llevando a los tíos más importantes del mundo a un país donde hay una dictadura, pero que es una dictadura que era confortable porque es una dictadura que odiaba a los comunistas. Con lo cual era poco probable que en la isla de Gran Canaria pues apareciera algún espía ruso con alguna mala intención. Aún así, mi padre era el encargado de decir, bueno, ¿qué hacemos con estos señores? Entonces habló con su amigo Virgilio Suárez, que tenía una falúa, como llamamos allí. Yo me crié en Gran Canaria, que se llama Yate, allí se llama falúa. Dijo, mira, vamos a darle un paseo, ¿nos dejas tu falúa? Sí, sí, por supuesto. Entonces cogieron la falúa, subieron a Armstrong, Collins, Aldrin y sus esposas y les llevaron a dar una vuelta por la isla. Ocurrió que la CIA, por seguridad, no permitió a ningún periodista, ni fotógrafo, ni redactor, subir en el yate porque no cabían. Tampoco permitió que hubiera yates alrededor, con lo cual todos los periodistas del mundo se quedaron en el malecón y solo mi padre, que era aficionado, yo creo que ya me venía a mí de ahí, porque llevaba una cámara de Super 8, llevaba también cámaras de fotografías. A algunos periodistas les dijo, oye, dejadme las cámaras si queréis, y yo durante las travesías le haré algunas fotos y luego os las entrego, porque realmente él era el jefe de prensa, ¿no? Con lo cual él las donó. Bueno, estas fotografías, después de muchos años, mi padre murió cuando yo tenía 14, yo aquí tenía 5, las heredé yo. Vamos a verlas, esas fotografías, Raquel. Tienen cosas curiosas. Son una pequeña selección de todas las fotografías que hoy obran en poder de Fernando López Mirones y que pertenecieron a su padre en su día. A ver, si te parece, vamos, Fernando, empiézanos a contar. ¿Qué estamos viendo ahí aquí? Ahí vemos a Armstrong a la derecha y mi padre a la izquierda, en un momento que le están ofreciendo una bebida. ¿Tu padre hablaría inglés? Pues no lo sé, mi padre murió cuando yo tenía 14 años. ¿Tú hablas inglés? Y nunca le pregunté en inglés. Supongo que chapurrearía, pero qué buena pregunta.
Tendré que preguntar a mis hermanas. Bueno, esta foto no la hizo mi padre porque está él dentro, pero la quise poner un poco como homenaje a él. Entonces, la llegada de estos señores a la isla de Gran Canaria, pero no solo así, sino que fue en un municipio concreto que es Maspalomas. Maspalomas es una playa, bueno, donde se han rodado Lores de Arabia y un montón de cosas, donde hay unas dunas enormes, y la estación de la NASA de Maspalomas fue la primera que recibió todas las comunicaciones antes que Houston y antes que Londres, desde la Luna. Es decir, cuando Armstrong, que está a la derecha, habló y dijo la famosa frase de es un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la humanidad, el primer lugar donde se oyó fue en San Bartolomé de Tirajana y en Maspalomas, que es parte de ese municipio, en la isla de Gran Canaria. Curiosamente, cuando estuve investigando, me di cuenta que en ese mismo lugar también estuvo Cristóbal Colón, porque cuando zarpó para su primer viaje y para los posteriores, pasó también por ese lugar. Es decir, hay un único lugar en el mundo donde historia, han estado los dos mayores exploradores de la historia de la humanidad, y que yo sepa, en ese lugar, San Bartolomé de Tirajana, no hay ni un solo monumento que diga nada de todo esto. Así somos los españoles a veces. Qué hermosa historia. Vamos, Raquel, a ver las fotografías a pantalla completa, si es posible, y Fernando nos las va a ir comentando. Esta es la primera de todas ellas, donde aparece el padre de Fernando con Armstrong, que, como saben ustedes, es el padre del que luego fuera ganador de los 5 Tours ciclista norteamericano. ¿O no, Fernando? No Me he quedado de piedra. No es el caso. Aunque podría ser. No me voy a meter con ningún becario, que seguro que hay 5 o 6 alrededor. Bueno, vamos con la siguiente fotografía, Raquel, a ver si es posible. A ver. Bueno, esta es una foto de mi padre. Este es Aldrin, por cierto, que es Buzz Aldrin. Buzz Lightyear, el famoso de Toy Story, está basado el nombre en el nombre de él. Está subiendo al yate, es en blanco y negro, pues es una bandera española, y estuvieron haciendo, buceando, snorkeleando, con esas gafas tan antiguas. Fijaos cómo eran las gafas, imaginaos cómo era la nave. Bueno, luego nos quieren hacer convencer de que llegaron a la Luna y luego no volvió nadie más 4 años después, pero ese es un tema para otro día. Mi padre estuvo haciendo fotografías y una de las cosas que antes de que mi padre muriera y que me dio mucha curiosidad en el documentalista que luego fue naciendo en mí, es por qué estaban tan tristes los astronautas durante esos 3 días. Fijaos, el primer viaje que hacen después de volver de la mayor hazaña de la historia de la humanidad, todos conocemos gente cuando gana la Champions, cuando gana un torneo. ¿Cómo están? ¿Qué cara tienen? Eufóricos. ¿Tienen la cara que tienen estos señores que van a ver ahí? Vamos a pasar la fotografía, Raquel. No es necesario que te dé yo paso o que te pida paso. Vamos a ver las siguientes Sí, podemos hacer imágenes. Incluso varios rulos. Sí. Ese es un momento del yate. Al lado está una de las mujeres con un gorro canario típico. Por cierto, detalle curioso, también fumaban y bebían bastante los astronautas. Ahí está Aldrin también con una pipa, pero llevaba puritos. Y luego veremos bueno, no sé si se puede hacer publicidad, pero llevan una conocida marca de vino español, a la cual le ofrezco desde aquí, no, entonces, sí me comentaron mi madre y mi padre... ¿Ribera o Rioja? No, del sur. Ah, Osborne. Del sur. Tío Pepe. Tío Pepe, una botella de Tío Pepe. Les llevaron tortilla española, les llevaron papas arrugadas y les encantaron. De hecho, pidieron la receta. Y una especie de arroz caldoso que hicieron parte había hecho mi madre y parte hizo la esposa del dueño del yate. Belén, ¿qué te parece? Estás flipando con la historia, ¿eh? Ahí está, ahí tenemos a Aldrin a la derecha y a la izquierda a mi padre. Yo me creía que era Forrest Gump, porque todo el mundo pasaba por Canarias, yo era pequeño, y mi padre me decía, ¿quién viene hoy? Pues la reina de Inglaterra. ¿Quién viene hoy? Pues el príncipe de Edimburgo. Así que yo soy un poco Forrest Gump, porque yo no me daba cuenta de todo eso. ¿Quién viene hoy? Los astronautas que han pisado la Luna hace 2 meses. Sí, exacto, Von Karajan, ¿quién es este? Pues yo lo veo en la tele, no sé, Nureyev. Yo decía, no me enteraba de nada. Pero luego con el tiempo, como mi padre hacía fotos de todo y se colaba en todos los sitios, pues bueno, ahí lo tenemos. Aldrin llegó primero y después llegaron en el Air Force One, llegaron ya Armstrong y las esposas. Y Collins, que es el gran perdedor, el hombre que llegó a la Luna y se quedó en la nave, que eso es como para pegarse un tiro en la pierna, pero... Vamos con la siguiente fotografía, Raquel. No es preciso que te dé yo paso a las fotografías. Bueno, esta es muy curiosa. Esta foto la hizo mi padre cuando Aldrin se metió a bucear, salió y dijo exactamente, he visto una rueda de tractor de este tamaño. Mi padre hizo esa foto, pero como buen empleado de información y turismo, la difundió al mundo diciendo que había visto un mero de ese tamaño. Entonces, esa fotografía se vio en todo el mundo como en aguas de Gran Canaria, Aldrin
ha visto un mero de este tamaño. Qué bueno. Ni que decir tiene que el boom de turismo de las islas empezó prácticamente en estas fotos. Qué mérito, ¿eh? Tú fíjate. Vamos Son cosas curiosas. Aquí tenemos, les hicieron una rondalla allí en típica Canaria, en el hotel. El más animado era Aldrin, lo sigue siendo. Era el científico y era el militar, y sin embargo el primer hombre que pisó la Luna fue fue Armstrong, que era taciturno y que era además no era oficial, sino era civil. Era civil. No le sentó muy bien a Aldrin, que sigue vivo y que es un tío muy, muy gracioso. Vemos ahí cómo coge la guitarra y cómo se lo pasaron fenomenal. Este evento ya está empezando a ser un poco conocido desde que desempolvé. Yo estas fotos me las fui encontrando en mi casa tiradas, o sea, en papel, ¿no? Físicas. Sí, Claro. sí, físicas. Lo que jamás he vuelto a encontrar es la película, el Super 8 que hizo mi padre. No la he encontrado nunca y eso valdría una fortuna, porque también llevaba la película y no he dado con ella. Hay que recordar que son fotografías con derechos de autor, que son Sí, por favor. fotografías que pertenecen y están mostrándose en este programa con carácter excepcional, pertenecen en exclusiva a Fernando López Mirones. Esto ha de quedar muy clarito. Vamos con la siguiente fotografía. Ahí está la botella que hemos mencionado antes, la están abriendo, se lo pasaron fenomenal, se lo pasaron fenomenal, iba a decir, pero ahora vais a ver las caras. Las caras, sí, Todo sí. el tiempo las caras eran muy determinadas. Eran un poema. Vamos a ver cuando aparezca, ahora son más de Aldrin, cuando aparezca Armstrong. Armstrong, que ya falleció hace 6 años, falleció Neil Armstrong. Al fondo está mi madre, ese niño no soy yo estaba detrás, pero fuimos una serie de niños, conocidos de gente un poco VIP, y nos los presentaron, ¿no? Ese es el caso de un homenaje a mi madre, María Teresa Mirones González Villeta. O sea, que tú puedes decir que estrechaste la mano de los hombres que pisaron la Luna. Y puedo asegurar que no me acuerdo de nada. Pero sí es verdad que luego las fotos, imagínate las fotos esas, durante los años siguientes que disfruté de mi padre, yo ya le pregunté, papá, ¿por qué estaban tristes? Ahí está Armstrong ya con el gorro típico canario, y veis la actitud que tiene, ¿no? No es una foto concreta, es que luego tengo un montón. O sea, he traído algunas, pero tengo muchas y en todas está realmente triste. No es una persona que acaba de coronar la Luna. Fernando, yo sé que tú, no lo hemos hablado antes de entrar en directo, yo sé que tú tienes una tesis, has conjeturado sobre esto. ¿A qué crees que se debe? Más que una tesis, tengo una no tesis, pero bueno, voy a hacer un documental sobre ello, entonces no quisiera descubrir demasiadas cosas, pero he encontrado cosas increíbles, pero luego he partido de esta base. Esto me fascina desde que era pequeño y nadie me lo ha explicado nunca, igual que nadie me ha explicado nunca por qué la Luna no es un estado de Estados Unidos. ¿Por qué después de quitarnos Guam, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, llegan a la Luna, ponen la bandera y después deciden, en un ataque de bondad infinita, donarla a la humanidad? Cuando de toda la vida, cuando se pone la bandera en un sitio, eso pertenece Se toma posesión. Se toma posesión. ¿Por qué no tomaron posesión de la Luna? Vamos con la siguiente. Bueno, ya empezamos a ver la actitud de Armstrong. Este es el autógrafo que le dieron a mi padre, está arriba el nombre de mi padre y está firmado, y bueno, luego me he enterado que estos autógrafos valen un dineral, y que Armstrong dejó de firmarlos, 20 años después dejó de firmarlos porque alcanzaban cifras de 10.000 euros. Entonces se estaban mercadeando mucho con su firma y dejó de firmar autógrafos para siempre, hasta que murió. Curiosamente, cuando murió, en un armario de su casa se encontró una de las cámaras con las que había grabado supuestamente en la Luna. Esto es muy increíble de creer. También es increíble de creer que todas las películas originales se perdieran. Esto es dicho por la NASA, esto no es... las películas se perdieron, es oficial, lo puede comprobar cualquier oyente. Estoy deseando ver ese documental del que hablas porque estoy seguro que... ¿De verdad nos quieren convencer de que ahora que tenemos medios para analizarlo, se perdieron? Son cosas muy curiosas que, más que decir que no, es decir, ¿por qué? En plena Guerra Fría... miren cómo era un coche de esa época y miren cómo es un coche ahora, miren una nevera de entonces y una de ahora. ¿De verdad que en vez de alunizaje no sería alucinaje? Y no soy conspiranoico, ya tienes el título. Soy dudador. No digo que no, pero no me convence el que sí. Tampoco me convence el delay que hubo, el silencio que hubo entre que llegó la señal a Maspalomas y después pasó a Houston, porque llegó primero a Maspalomas, curiosamente, el mismo lugar donde el yate y el mismo lugar donde vinieron.
pero sobre todo parto de la tristeza de los astronautas. No es una persona que acaba de hacer eso. Y es su primer viaje de vacaciones, ¿eh? Ojo, porque puedes decir, bueno, tienen un mal día. No, primer viaje de vacaciones tras la cuarentena y regresar de la Luna. Tampoco hay ninguna imagen de cuando la cápsula cayó. Tampoco hay, no existe nada de eso, ¿no? Ahí está Collins y Armstrong, sí, ya llegaron al día siguiente de Aldrin. Fijaos, es muy gracioso, ¿no? Ver los uniformes de Franco con el Air Force One y los astronautas en una España profunda, pero a la vez lanzándose al mundo, ¿no? Las Canary Islands, las Islas Canarias, se hicieron mundialmente famosas y hasta hoy siguen siendo el paraíso que son. Y esto, bueno, ahí está, bueno, a la izquierda está mi padre otra vez, que ya digo, es como Forrest Gump, parece que lo he puesto en Photoshop en todos. Y estas fotos quedaron en mi casa y nunca más, también era una persona muy humilde, y nunca más volvieron a salir, ¿no? Aquí tenemos a Armstrong saludando a las autoridades locales, al director del hotel, en fin, hay una serie de personas también involucradas. No entiendo cómo para la película sobre Neil Armstrong. Aquí, mirad la cara de Neil Armstrong. Durante horas en el yate estaba así. Y las fotos que hacía mi padre, muy cerca, porque era el único que estaba dentro, eran de una persona así. Por cierto, es igual que Viggo Mortensen, no sé cómo no han elegido, no sé cómo no han elegido a Viggo Mortensen para hacer el papel, no me cabe en la cabeza. Tiene un aire, sí. Todo el tiempo, no quería aburrirles con un montón de fotos, pero hay algunas más en las que se le ve en esta actitud. Está con su mujer en sus primeras vacaciones, mirad, Neil Armstrong, con la punta del descojonado detrás, que así se llama en Gran Canaria, y esa es su cara, fumando, bebiendo tío Pepe y pasándolo teóricamente fenomenal, justo... Pues casi 2 meses solo de llegar a la Luna. Sí. No es que vengan cansados de viajar por Hawái, no. Es su primer día de vacaciones. El primero. ¿Ustedes creen que esa cara es normal? No, desde luego, muy normal no parece. No parece la de un hombre que está recibiendo el calor del mundo entero y entre aplausos. Mirad ahí. Mirad con su mujer. Mirad la cara. Ahí sí que es Viggo Mortensen, ¿eh? Sí. Don Viggo. Creo que ese papel lo tiene que hacer usted. Todo el tiempo estaba así, taciturno, taciturno. Bien, era un tipo taciturno. Pero tanto. ¿Cómo se sentiría uno si le están agasajando por algo que no ha hecho? Ahí empezamos ya. Mirad, ahí se ve ese coche que es un 850, ¿no? Era un coche antiguo, el de la izquierda una vez es mi padre, el Air Force One, y ¿qué coche era ese? Un Seat 850. Sí, ¿no? ¿Y ese es el caudillo? Fijaos, no. Ese es otro general. Ese es un general. Que seguramente hizo la guerra civil y ahí tiene el Air Force One con sí. la mayor... Pero fíjate, el Air Force One, mi padre es el señor alto y guapo y de algo me viene. No. Con las gafas de sol. Pero sí. ver ese coche al lado del Air Force One, no me digáis que no es curioso y es interesante, ¿eh? Todo lo que pasó allí es para hacer un guión de ficción. Bueno, a ver si me animo también. No sé si tenemos alguna fotografía más, creo que no. Fernando, ha sido un placer, mil gracias por estar aquí. Nada, mil gracias un placer estar. Por contarnos esa historia tan hermosa y por compartir con nosotros tu archivo personal, un archivo personal lleno de historias que al menos dará para un documental. Ya veremos si para 2, pero al menos para uno que yo sospecho que ya tienes título, Alucinaje o Alunizaje.